Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar de la estadística descriptiva frente a la estadística inferencial para saber distinguirlas. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Imaginemos que yo quiero conocer cómo son las familias en mi país. Y cuando yo me pregunto de cómo son las familias, pues yo lo que quiero saber es cuántas personas viven, cuántas personas conviven en el hogar y las edades de esas personas y también pues el género, ¿vale? Si son hombres, mujeres, niños, niñas, chicos o chicas. Yo lo que tengo aquí, me han preguntado por cómo son las familias en mi país. Entonces yo tengo un grupo de personas, N, que está representado, personas del país, y que son millones, ¿vale? En general, en un país van a vivir millones de personas. ¿Qué es lo que me ocurre? Claro, yo no puedo ir y preguntar a todas estas personas cuántas personas conviven, cuáles son las edades y cuál es el género de estas personas, ¿vale? Porque tengo que preguntar a millones. Así que sería demasiado caro y además al final sería físicamente imposible localizarlas a todas una por una. Siempre va a haber alguna a la que yo no voy a ser capaz de localizar y preguntar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la solución que se me puede ocurrir? Voy a seleccionar un grupo, una muestra, y le voy a preguntar a estas personas. A las personas del país yo las voy a llamar universo o población, y a este grupo al que yo soy capaz de localizar o al que yo he seleccionado para entrevistar lo voy a llamar muestra. A este tamaño, a esta muestra le vamos a dar un tamaño n. Pues bien, cuando yo lo que estoy haciendo es preguntar a este grupo y viendo cómo es este grupo, yo estoy hablando de estadística descriptiva. La estadística descriptiva me dice cómo es este grupo. Y como yo estoy preguntando a una muestra que son los miembros de este grupo, estoy describiendo precisamente la muestra. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo del estudio? ¿Cómo son las familias en mi país? Es decir, yo lo que quiero no es estudiar esta muestra, yo lo que quiero en general va a ser extrapolar, los resultados de la muestra a todo el universo o toda la población. Pues bien, cuando estamos hablando de extrapolar o de inferir cómo es la población a partir de una muestra, es cuando estamos hablando de estadística inferencial. Y la estadística inferencial lo que se ocupa es de decir cómo tiene que ser esta muestra, ¿vale? El tamaño que tiene que tener, cómo la tenemos que seleccionar y cómo tenemos que realizar el estudio. En general, la muestra siempre va a tener que ser aleatoria. Yo no puedo ir y preguntar a mis conocidos porque probablemente mis conocidos tengan unas circunstancias familiares
bastante más parecidas a las mías que el total de la población. Si yo tengo una familia con hijos, me voy a relacionar probablemente con otras familias con hijos, ¿vale? Para poder hablar yo con los adultos y mis hijos que estén con los hijos de las otras familias. Con lo cual yo voy a tener más conocidos de familias con hijos, ¿vale? De lo que hay en el total de la población. Y si yo no tengo hijos, pues probablemente me relacione con personas sin hijos, pues para salir por ahí o para quedar por ahí, ¿vale? Entonces, yo tengo que hacerlo de manera aleatoria. Y tengo que hacerlo también, y la muestra tiene que ser representativa. Es decir, yo no puedo ir y preguntar y seleccionar una muestra en la salida de un colegio, porque en la salida de un colegio, pues lo que va a haber son familias con hijos. Así que si yo hago un estudio en la salida de un colegio, me voy a encontrar con que prácticamente nadie, ¿vale? Prácticamente nadie no tiene hijos, o que todos, prácticamente todos, tienen hijos. Pero es porque yo he elegido mal la muestra, ¿vale? No es representativa. He ido a un sitio donde mayoritariamente van familias con hijos, ¿vale? Que es un colegio. Y luego además tiene que tener un tamaño suficiente. Y esto, todo esto, de cómo se hace esto, ¿vale? Es el objetivo de la estadística inferencial. Así que, en resumen, la estadística descriptiva, lo que nosotros es tenemos una muestra o un grupo de individuos y obtenemos los datos de este grupo de individuos. La estadística inferencial es la que nos permite extrapolar o inferir cómo es toda la población a partir de la muestra y la que nos dice si lo estamos haciendo de manera correcta o no. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.